Pues ya estamos de vuelta aquí en el foro. Estamos analizando este tema de la crisis financiera, pero pues que no solo es financiera, por lo que podemos inducir, ustedes dicen, pues se convierte también en una crisis política, en una crisis institucional del sistema interamericano de los derechos humanos. En concreto hemos platicado de la Comisión, pero también la Corte, nos decía al inicio del programa Jocelyn, está en problemas. Y yo aquí, como no quiero que pase el tiempo y no hablemos de cuál es la postura del Estado mexicano, les quiero preguntar cómo se ha comportado el Estado, que tiene un gobierno y que es un gobierno concreto, que es el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, frente al momento que está viviendo el sistema interamericano de derechos humanos. Ayúdenme un poco a contextualizar y a reflexionar alrededor del tema. A ver, hay que decir primero que México ha sido un estado muy importante en el sistema. Es uno de los estados que año con año aporta o da sus cuotas anuales al sistema, y además de los pocos estados que hace aportaciones adicionales. Voluntarias. ¿No? Voluntarias, okay. Exactamente, ¿no? En función de esto, la postura que ha tenido el Estado a partir del comunicado de prensa de la crisis ya de esta semana, digamos, es que el Estado mexicano no tendría por qué aportar más recursos cuando contribuye con sus cuotas anuales, cuando hace aportaciones adicionales. Y también, que las ha seguido haciendo. Es decir, el Estado mexicano dice, nosotros no somos la causa de la crisis, nosotros seguimos haciendo lo que hemos hecho año tras año. Quizás habría que hacer un paréntesis, Pedro. La OEA es un órgano, como decía Jocelyn, que recibe su presupuesto a través de las cuotas obligatorias de los estados y de aportaciones adicionales. Pero en los hechos hay estados que no pagan estas cuotas. ¿Que no pagan ni las obligatorias? No las pagan. Dame algún ejemplo de estado. Venezuela, Ecuador, Brasil. Venezuela, Ecuador, Brasil, no pagan. No pagan. Y yo creo que esto no ayuda porque dan argumentos a los otros estados de cómo nosotros nos hacemos cargo de una crisis presupuestaria que también es de la OEA, Pedro. Si tú no pagas. Claro. Si ellos no pagan, empecemos por ahí, ¿no? Okay. Pero bueno, México es, digamos, es de los países que cumplen cotidianamente con el sistema, y un poco el argumento también que se ha dado es que también en este año y el pasado se hizo una aportación para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de $2 millones y que pues no tendría... Que fue una aportación, pues la verdad también, pues para darle viabilidad a un una tema medida que cautelar. Tiene que ver con nosotros. Yo creo que hay que distinguir, esto no es un apoyo adicional a la comisión, sino claro. es resultado de una medida cautelar, como lo señalaba José Ricardo, que el Estado tendría que atender y en función de esto se hizo esta aportación, ¿no? Entonces, un poco la postura, no sé si la estoy sistematizando demasiado, reduciendo demasiado, del Estado mexicano ha sido... Nosotros no tenemos que aportar, que se hagan cargo los que no aportan. Que no nos volteen a ver, nosotros estamos haciendo lo que siempre hemos hecho. Y la verdad, hay un comentario que me parece lamentable, o un elemento de la postura, que es esto de evaluemos las razones de la crisis. Okay. A ver, el tema del financiamiento del sistema es un tema que ha estado presente más allá de la coyuntura actual. En el 11, en el marco de así se llama, un proceso de fortalecimiento, se tocó el tema del financiamiento, es decir, ha sido un tema constante por lo que decía José Ricardo. No, y por la fragilidad que ustedes mismos me advierten de que no se sabe si llegaremos al fin del año, digamos. Entonces, exactamente. Vive permanentemente en situación de crisis. Pero en ese marco, Pedro, en el 11, México fue de los países, junto con Brasil y junto con otros, que hablaron de la necesidad de fortalecer el esquema de financiamiento del sistema interamericano a través de fondos regulares. Es decir, que el sistema de protección funcione exclusivamente a través del fondo regular de la OEA. Y entonces sí hay una contradicción en la postura de 2011 a la de 2016, hay un cambio de posición. Hay un cambio. Que también hubo un cambio de gobierno. También. Y también un cambio de contexto. También. Sí. Pero a ver, ayudemos un poco al contexto y los actores, José Ricardo. Porque hay en el contexto actual eventos que generan, digamos, tensión también. Y hay actores que han hecho expresa esa tensión. A ver, ayúdanos a ver. Pues digamos, yo creo, además para complementar esta postura, que también hubo una reunión del Consejo Permanente, que es una entidad internacional de estados que está todo el tiempo presente en Washington, D.C. Entonces, a raíz de que el lunes de la semana pasada sale el comunicado oficial, el 23 de mayo, 2 días después se reúne este consejo para tratar esa crisis. Y en ella estuvo presente el presidente James Cavallaro, que es el presidente de la Comisión Interamericana, y también estuvo Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo. Incluso estuvo presente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Entonces, ahí se recibieron un poco las primeras salidas de las posturas de los estados. Y ahí también, si estamos hablando de la postura del Estado mexicano, fue donde el Estado mexicano entraría dentro de los estados que se centraron en señalar que habría que evaluar las razones de la crisis, por qué estaba pasando. Te vamos a examinar antes de decidir qué vamos a hacer con el financiamiento. Exacto, que una evaluación no necesariamente está mal, pero lo dicen como si fuera una cuestión novedosa, como si no existiera, como si no fuera una cuestión que de todos modos, viene de nuevo volvemos a enfrentar una paradoja y un problema, es decir,
el evaluador va a ser evaluado por quienes Los normal, estados. los estados, ¿no? Entonces Exacto, e incluso se llegaron a propuestas por parte de México diciendo, bueno, si es muy cara las cuestiones aquí en Washington, D.C., pues tendríamos que evaluar la posibilidad de cambiar la sede de la comisión. Que eso se ha dicho mucho, ¿no? a Llevarse Costa la Rica. comisión junto con la Corte a Costa Rica y además Exacto. también le descargaríamos el problema político de su ubicación geográfica En en el país como imperio, digamos, ¿no? Para tomar el Sí, discurso en esta de algunos cuestión países. ideológica. Ajá. Esa es una de las posturas que se ha señalado. Y entonces el tema aquí, creo que con el Estado mexicano precisamente es decir, a ver, es cierto que la cuestión del financiamiento es una cuestión que México es uno de los más regulares, pero también, digámoslo, enmarquémoslo en este marco de precariedad que existe en el financiamiento. Entonces, si eres regular, pero dentro de ese mecanismo precario Sí, pero de no es suficiente. financiamiento. Sí, sí. Entonces, además de eso, luego, este año en particular, digamos, un giro discursivo ahí que trata de esconder ciertas cosas, a mi juicio, es que en realidad el Estado mexicano lo dedicó a Ayotzinapa, pero en cumplimiento de una medida cautelar. Que después tú digas que tú ya cumpliste con lo tuyo a raíz de un Una medida cumplimiento de medida cautelar, ese es un Pero tema. esto de Ayotzinapa, y me parece interesantísimo lo que nos acabas de decir, pero me regresa al punto que queda un poco volando, porque quizá fue Ayotzinapa y lo que se generó alrededor de Ayotzinapa el evento que ha tensado más la relación con el sistema. ¿Me equivoco o no? Yo creo que Ayotzinapa sin duda ha tensado la relación con Comisión y también diría el informe que la Comisión Interamericana A través del grupo emitió de expertos. sobre México. Ok. Es decir, la bueno, Comisión, el informe de la me- Comisión sobre el Yo Estado diría de que los Derechos México Humanos. ha sido un país que ha sido observado, inclusive más allá del sistema interamericano en los últimos 2 años, y ha sido señalado como un país donde están ocurriendo violaciones Sí, graves de sí, derechos humanos. tristemente cierto, Y y creo es- que el Estado no le ha gustado que se diga esto. Al gobierno en general no le ha gustado que se diga. La verdad es ¿Sientes que hay un cambio de posición? mucho de- más como confrontativa Ok. con el sistema y además lo lamento de verdad porque México ha sido de los países que yo creo que ha servido para arropar el sistema, para defenderlo, Y ¿no? la invitación y el llamado que debemos hacer es en esa dirección, es decir, no podemos permitir que una mala coyuntura rompa una relación de acompañamiento y de No, fortalecimiento. yo del pensaría sistema. inclusive lo que hace o no hace el Estado mexicano es referencia para otros países de la región. Entonces, va más allá de la postura de México en concreto frente al sistema. Un tema importante que tiene que ver con México y que tiene que ver con el sistema. Quizá no todo nuestro auditorio sabe, pero han habido funcionarios muy relevantes en el sistema de nacionalidad mexicana, comisionados y jueces de la Corte Interamericana, que han sido personajes que han aportado y contribuido mucho al buen desempeño de este sistema. Hoy hay 2 mexicanos en la comisión. Cuéntanos un poco cuál es la postura y el rol, porque el hecho de que estén ahí, sobre todo uno de ellos, ha sido uno de los factores de tensión. Claro. Bueno, dentro de la comisión actualmente está uno de los comisionados, que es el doctor Jesús Orozco Que además fue Enríquez. presidente de la comisión en Sí. 2 ocasiones, sorteó con mucha habilidad y capacidad Este proceso. ese proceso que mencionabas en 2011 de revisión, y creo que es una persona además que tiene un reconocimiento dentro y fuera del país indiscutible. Sí, y además por cuestiones reglamentarias, por ejemplo, siempre los comisionados, cuando sean asuntos que tienen que ver con los países de los cuales ellos son nacionales, no participan. Él no participa. Es Entonces, decir, digamos, él no se mete en casos que tienen que ver con México para Así que es. no haya un conflicto de interés. así es, exacto, no puede hacer visitas, bueno, no hace visitas ¿Y lo sin cumple loco ni José nada. Ricardo? Sí, Sí. totalmente. Entonces, de hecho, en las discusiones de los temas, cuando pasa así, los comisionados abandonan una sala y se quedan decidiendo los temas los que pueden hacerlo. Ok. Ese es uno de los factores, una de las personas que está allá. Otra es el secretario ejecutivo, Ok. Emilio Álvarez y Casa. Emilio Álvarez y Casa. Y precisamente ciertas declaraciones y posturas del secretario ejecutivo por su nacionalidad mexicana, creo que aquí en la sociedad mexicana desde algunos actores han tenido cierta resistencia. Porque él sí ha hecho declaraciones que tienen que ver con la situación de México. Exacto. Ok. ¿Eso está bien, está mal, José Ricardo? Se le ha criticado, en fin, pero quiero oír la opinión de los expertos. Digamos que en diferencia de lo que sucede con los comisionados y las comisionadas, el secretario ejecutivo no tiene un impedimento, claro, para dejar de pronunciarse cuando se trata de temas del país del cual es nacional. No Entonces, existe un impedimento legal. No existe un impedimento legal. Se pide, como de todo funcionario internacional, que tenga una postura, que vea por los intereses de la Comisión Interamericana, que vea por los intereses del sistema interamericano y que sea imparcial y demás, objetivo. Pero no se trata de un impedimento reglamentario de que no pueda decir nada sobre la situación en su país. Entonces, digamos Podemos discutir si ha sido prudente o no prudente, Exacto. si fue lo mejor o no fue lo mejor, pero no le podemos reprochar desde el punto de vista legal
ni institucional sus dichos sobre México. Exacto. Es un tema importante porque sí creo que es uno de los actores que ha generado tensión, Magdalena. Sí, sin duda, creo que además Emilio Álvarez y Casa ha tenido una presencia muy mediática. Okay. Ha estado mucho en medios colocando un poco estos datos de la crisis y pues ha sido incómodo, de nuevo, ¿no? O sea, es decir, ha tenido quizás, a diferencia del secretario ejecutivo previo, como una postura muy activa, okay, ¿no? Que sin duda al Estado mexicano no le ha gustado, ¿no? Okay. Entonces, ese dato es importante porque pues también ayuda a explicar que las relaciones entre las personas son un poco las que, digamos, contextualizan las posiciones institucionales. Y acá les hago una pregunta, eso es México. Bueno, ¿cómo están los demás estados? Porque por ahí me decían que Argentina, que también era un estado que acompañaba, no está acompañando. En fin, a ver, díganme un mapa más o menos de cómo están. En esta reunión que comentaba José Ricardo, Argentina es de los países con Paraguay, si no recuerdo mal, que están oponiéndose, es decir, que están diciendo, evaluemos primero la crisis y luego veamos qué medidas, ¿no? Que están igual en esa posición distante. Y eso que cambió el gobierno argentino y se suponía que este gobierno iba a ser más cercano. Bueno, no, quién sabe, ahí mejor no nos metamos en esos vericuetos. Exacto. No, más bien, hay personas, me parece que la reacción, por ejemplo, desde la sociedad civil y desde estudiosos del derecho en Colombia han tenido una reacción mucho de cerrar filas con el sistema interamericano y han hecho análisis de lo que ha estado sucediendo. Uno de ellos, de una organización que se llama De Justicia, hizo un mapeo, digamos, político después de la reunión del Consejo Permanente. Entonces él nos dice, a ver, hay ciertos estados que hicieron un compromiso, pero un compromiso vago. Hay dos estados, por ejemplo, Antigua y Barbuda y Panamá. Ellos dijeron, sí aportamos. Y Antigua y Barbuda dijo, pasamos hasta el 10% de nuestra cuota, ¿no?, correspondiente. Pero eso se traduce en términos reales en $2.500, por ejemplo. Luego, en el caso de Panamá, dijo que se comprometía, pero no se ha dado el paso de cómo, ni cuándo, ni qué cantidad. Luego tienes a los estados, un poco liderados por México, al menos en esa reunión, que primero dijeron, vamos a evaluar cómo está funcionando, por qué pasó la crisis, hay que pedir transparencia, hay que ver cómo se están haciendo el ejercicio de los recursos y después vemos. Seguido por Argentina, seguido por Paraguay también. Hay otros estados que fueron mayoría y que guardaron un cierto silencio respecto del tema. O sea, no toman la palabra en la reunión del Consejo Permanente y no dicen nada. ¿Hubieron estados que se comprometieran en serio con el sistema? Pues digamos que los más cercanos, me parece, es Panamá y Antigua y Barbuda. O sea, que ya los mencionaste. Y esos son los más cercanos a decir si hacemos algo más. Y Malena, nos decías tú y nos decía Jocelyn al inicio del programa que los estados europeos que voluntariamente han aportado ahora tienen otras prioridades que, bueno, que también es verdad que son tremendas la crisis que hay de refugiados y, en fin, lo que está pasando también en otras partes del mundo. Pero entonces... El panorama a ver, exactamente, el panorama. La verdad es que el panorama no se ve muy claro todavía ni muy, digamos, optimista. Yo vería como dos momentos diferentes. Lo que tiene que ver con la crisis de la Comisión Interamericana y que esos recursos necesarios, que es un poco más de $1 millón, puedan llegar antes del 1 de agosto, creo que es el 15 de julio, la fecha límite, puedan llegar para que las personas que se quedarían... No dejen su trabajo. Exacto, eso por un lado. Está aquí ya enfrente eso. Sí. Y esperaría de verdad que los estados de la región asumieran un respaldo unánime al sistema y a la comisión en particular para resolver este tema. Alguien decía, hay recursos. Pedro, ¿cuánto es $1 millón para países? Para países, es decir, no. Me parece que el tema no es económico, Pedro. Es un tema de voluntad política y esperaría que haya voluntad política para respaldar y blindar a la Comisión Interamericana. Otros actores, José Ricardo, porque decías tú, ya mencionabas a De Justicia, yo sé, está el observatorio que coordina Malena, es decir, pero ¿ha habido una reacción por parte de eso que se llama sociedad civil, academia, en fin? ¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde se percibe? A ver, cuéntanos eso. De hecho, sí, y yo creo que hay que tener como claras dos cosas. Uno, quienes están obligados en principio por el propio diseño de la normativa internacional a cumplir con las aportaciones son los estados. Okay. Y en principio tendrían que ser los estados de la Organización de Estados Americanos. O sea, tendría que revertir esta dinámica en la cual la buena voluntad de otros estados... Y deberíamos empezar a construir el argumento de que es su obligación
no su potestad. Eso es lo primero. Pero no quiere decir que los derechos son una cosa tan importante que no podrían quedarse en manos solamente de los estados, ¿no? Entonces, en realidad hay más actores que han incidido, están incidiendo y deben de seguir incidiendo en que esta crisis se resuelva. Okay. Y sobre todo en pasar más allá de la coyuntura. Ese es el tema importante. Están las organizaciones de la sociedad civil que en su mayoría han hecho cartas dirigidas ya sea al secretario general de la OEA, que están circulando mucho, que están circulando en redes sociales. La propia comisión incentivó una campaña en redes sociales pidiendo el apoyo, incluso hay un hashtag que se llama Salvemos a la CIDH, y esto seguido por organizaciones de la sociedad civil en distintos países. Y también está el tema de, creo que desde las universidades que están preocupadas por el tema de los derechos humanos, la propia UNAM es un ejemplo de ello, se hagan reflexiones y precisamente se dé claridad de cuál es la crisis, cómo está pasando, por qué se dio y cómo podemos empezar a reflexionar sobre una solución que vaya más allá de este proceso que ahora nos tiene en una crisis mucho más aguda, pero que en realidad se va a seguir repitiendo. Claro. Otra cosa que sería importante es que muchas veces el sistema ha estado respondiendo precisamente a las crisis coyunturales. Sí, está la previa, sorteando su propia sobrevivencia al mismo tiempo que está denunciando, advirtiendo, protegiendo violaciones. La previa de fortalecimiento, por ejemplo, que precisamente en el año 2011 se advierte que hubo un aumento en las aportaciones económicas de los estados, pero después de que hubo un proceso en el que todos voltearon hacia los órganos del sistema, posteriormente se vuelven a caer. Entonces eso es lo que no puede seguir pasando y que esta vez lleguen muchos recursos, que bueno, tienen que llegar, pero se tendría que pensar en una solución a Me futuro. gusta ese mensaje, creo que es muy importante. Salvemos la coyuntura, pero sobre todo démosle estabilidad a un sistema regional. Yo creo que la situación gravísima de crisis económica o presupuestaria de la CIDH nos debe llevar a pensar en un tema, que es el tema que está detrás, que tiene que ver con el financiamiento de los dos órganos del sistema interamericano. Y yo diría, aprovechemos esta coyuntura para que los estados reflexionen en el marco de la OEA sobre un esquema de financiamiento sostenible, verdadero, eficaz, suficiente, para que los órganos reciban, yo diría, del Fondo Regular de la OEA, el presupuesto suficiente para su mandato. Pues muchísimas gracias, Male. Al contrario. No, muchísimas gracias, en verdad, muchísimas gracias, Ricardo, porque sí nos traen un tema importante y nos lo traen además con datos, con mucho conocimiento y además se los digo a los dos, no sé qué tanto lo notan, con enorme compromiso por parte de ustedes con un sistema tan relevante. Entonces, en verdad, muchas gracias. Usted no lo sabe, pero en agosto habrá un gran encuentro que coordina el Observatorio del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, precisamente de quienes siguen en todo el mundo, de las redes que se articulan para darle acompañamiento a este sistema. Le daremos seguimiento aquí en Observatorio, invitaremos a Ricardo y a Malena, pero ahora vamos a un corte y ya regresamos a hablar de un tema que está vinculado pero que no es idéntico con Flavia Freidenberg, las elecciones en nuestra sección Desde el Campus. Regresamos.